ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Algunos dirigentes del Frente Amplio evitan polemizar con el gobierno de Luis Lacalle Pou y hasta le dan una carta de crédito en algunas áreas de la gestión. Se plantean una oposición responsable y que mantenga canales abiertos de diálogo sin llegar a incendiar la pradera. Esta línea se nota en los sectores más moderados dentro del Frente Amplio, aunque en todas las agrupaciones hay figuras que cultivan ese perfil, digamos, dialoguista. Uno de esos nombres es un cuadro político y a la vez técnico. Ocupó cargos de responsabilidad en las administraciones de izquierda y tiene mucha experiencia negociadora hacia adentro y también hacia afuera de su fuerza política. De quien hablo, del contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía y Finanzas en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Con él vamos a conversar a partir de este momento. Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano. Un placer estar contigo, con Romina y con toda la audiencia. Mirándolos aquí a través de la página de En Perspectiva y viendo el viento en la Plaza de Independencia. ¿A usted dónde lo encontramos? A mí, como hace un mes, aquí en casa, cumpliendo a rajatabla con el distanciamiento social, creo que es una medida que en la medida de que todos los uruguayos podamos colaborar es fundamental para aplanar la curva, algo que puede parecer un poco abstracto, pero que en realidad es muy importante para no saturar nuestro sistema de salud, ¿no? Y por ahora viene funcionando bien. O sea que no sale ni siquiera para reuniones políticas. ¿Cómo es eso? ¿Cuán estricto es el confinamiento? No, hemos tratado de cumplirlo con mi familia lo más posible. De hecho, salvo para hacer algunas compras, prácticamente no hemos salido, y las reuniones políticas las estamos haciendo como todo el mundo, tratando de avanzar mucho en temas de comunicación a distancia, ¿no? Las herramientas como Zoom u otras han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Vayamos a las preguntas que de algún modo quedaban planteadas en la introducción. Primero, usted integra eso que dentro del Frente Amplio se conoce como espacio astorista, pero ¿sigue perteneciendo al nuevo espacio que lidera Rafael Michelini? Sí, yo formo parte del nuevo espacio, he formado parte desde que comencé a realizar política partidaria, pero claramente también he trabajado estos últimos años con Danilo Astori, apoyando su gestión en el Ministerio de Economía, y eso generó una sintonía muy particular. O sea, yo me considero sereñista y astorista, más allá de identificarme con un sector en particular. Yo creo que Astori recoge esos valores del sereñismo, y por decirlo de alguna manera, el astorismo es una versión ayornada o moderna del sereñismo, ¿no? Acorde al siglo XXI. Y por ahí va mi referencia conceptual y política, con los compañeros que he trabajado siempre en el nuevo espacio, pero también con un liderazgo importante en lo político y en lo personal de Danilo Astori. Antes de las elecciones nacionales, el Frente Liber Sereñi, que tenía el nuevo espacio, tenía Alianza Progresista, tenía Asamblea Uruguay de Astori, quedó desarticulado. Ahora, usted continúa apareciendo como una voz de peso dentro de la izquierda a partir de su trayectoria política, de su experiencia de gobierno. Entonces, de algún modo, el espacio en el que usted se ubica es lo que fue el Frente Liber Sereñi. ¿Cómo podemos definir eso un poco mejor? Sí, yo, Emiliano, creo que el Frente Amplio, como marca su historia, tiene 3, 4, 5 grandes espacios de sensibilidad política, más allá de que hay un número mucho mayor de sectores, algunos mayores, otros de menos peso electoral, pero hay, ya te digo, algunos espacios de sensibilidad común.
esos espacios tienen que tener todos potencia para poder lograr la unidad en la diversidad. Para que haya unidad en la diversidad es necesario que haya equilibrios y para eso se requieren sectores o espacios de sensibilidad potentes todos ellos. Creo que hay una mirada de izquierda serenista, de izquierda moderna, que tiene que estar representada en el Frente Amplio y que tiene que tener la mayor potencia posible para lograr esos equilibrios. Y por lo tanto, el Frente Libre Sereni fue una construcción en esa línea, y más allá del nombre, reivindico la existencia y la pertinencia de un espacio potente en esa línea, y seguramente vamos a estar dedicando parte de los esfuerzos políticos de los próximos años a fortalecer ese espacio. En el caso nuestro, la candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo, en el caso de la candidatura de Daniel Martínez, es primero ofrecer el mejor intendente posible para Montevideo, pero también ir amalgamando sensibilidades y juntando una serie de sectores que creemos que tienen que tener una articulación mucho mayor en esa línea, ¿no? De ir generando un espacio que contribuya a los equilibrios del Frente Amplio. Sí, usted lo había declarado en su momento cuando terminó confirmándose después de idas y venidas la candidatura de Martínez para la Intendencia, o sea, su intento por una reelección. Y usted estuvo entre quienes apoyaron ese paso. Usted dijo en aquel momento, entonces la candidatura de Martínez, pese a que ahora el tema departamental está en suspenso, la candidatura de Martínez es el germen de un nuevo espacio político dentro del Frente Amplio. Sí, quizás más allá de ser un sector político, lo que pueda germinar, sí es una coordinación, un acercamiento entre personas militantes que tenemos una visión similar de la política y de cuál debe ser la contribución del Frente Amplio a mejorar la condición de vida de los uruguayos. O sea, nosotros, por ejemplo, con Álvaro García, con Cristina Lustenberg, o con otros tantos compañeros de otros sectores, vemos que tenemos una sensibilidad bastante parecida, y por lo tanto, bueno, con ellos, con Daniel Astori, con Rafael Michelini y tantos otros, creemos que podemos tener una coordinación de futuro mayor, que permita, reitero, colaborar en esos equilibrios tan importantes para el Frente Amplio. Hoy usted no ocupa ningún cargo de gobierno, tampoco en el Parlamento, ¿no? Ni como titular ni como suplente. No, exactamente. Yo tomé la decisión personal de no integrar listas en octubre, porque creo, Emiliano, que nosotros tenemos que estar al servicio del país en los lugares a donde creemos que mejor podemos hacer las cosas. Y yo, francamente, entendía que mi mejor contribución pasaba por ocupar, si es posible, algún cargo ejecutivo. No me veía haciendo una contribución relevante en cargos legislativos, y por eso entendí que era mejor dejar el lugar a compañeros que lo hacen muy bien. No se trata, o por lo menos como uno concibe la política, de ocupar un lugar por ocuparlo nada más. Hoy es el primer suplente de Daniel Martínez en esa candidatura, en una de las 3 candidaturas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Sí, estamos trabajando en la candidatura de Daniel, yo soy su primer suplente, y bueno, en el caso de que la ciudadanía opte por Daniel Martínez, seguramente formaremos parte del equipo ejecutivo de la Intendencia. Ahora, en la introducción yo lo presentaba como una figura dialoguista dentro del Frente Amplio. Usted ha dicho, por ejemplo, que radicalizar el discurso sería un error político, ético y humano. Además, en las redes sociales elogió sin vueltas la gestión que viene llevando adelante el canciller Ernesto Talvi en la crisis sanitaria. Tengo acá lo que puso, leo. Realmente muy bueno el trabajo de Ernesto Talvi y toda nuestra Cancillería, junto al personal de la salud y tantos otros que han dejado en estos días muy en alto uno de los mejores valores de la sociedad uruguaya para con el mundo, la solidaridad. Felicitaciones. ¿Cómo se entiende esa manera suya de hacer oposición? Emiliano, yo creo que un comentario en general y otro en particular debido a la coyuntura. En general, yo concibo el rol en la oposición como aportar al país, antes que nada. Y ese aportar tiene que ver con señalar o criticar las cosas que uno entiende que no están bien hechas o que van en una línea equivocada, pero también reconocer aquellas en las cuales se trabaja bien.
y hay que ahí ir perdiendo un poco pruritos en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando hay algo que está bien y punto, no hay que darle mucha vuelta. Sufrí mucho esas cosas, por decirlo de alguna manera, formando parte del gobierno, donde uno hiciera lo que hiciera, muchas veces la oposición no reconocía lo que estaba bien y solamente se criticaba lo que estaba mal. Yo no quiero hacer oposición de esa manera y por lo tanto, sin mucho complejo, reconocer lo que está bien, porque creo que eso sirve para el país. Eso en general. Ahora bien, en particular en esta coyuntura que tenemos hoy día, que yo creo que es una crisis, no solo global, sino obviamente que también repercute en Uruguay, con efectos que todavía no podemos calibrar del todo en lo sanitario, en lo económico y en lo social, solo cabe poner el hombro. Y ahí, antes que cálculos políticos, yo creo que tiene que ver con cuestiones éticas, antes que nada, ¿no? Uno no puede ponerse a tirar piedras desde la vereda de enfrente cuando hay muchos uruguayos que la están pasando mal y que seguramente la van a seguir pasando muy mal por mucho tiempo, porque vamos a tener algunos meses de efecto sanitario directo, por decirlo de alguna manera, pero la salida en términos económicos y sociales es de mediano plazo. Por lo tanto, en ese contexto solo cabe hacer una oposición responsable y colaborativa. Podemos ver ejemplos, Emiliano, de oposiciones destructivas que le hacen muy mal a sus países, ¿no? Ver, por ejemplo, lo que ocurre con la oposición en España en estos momentos, una oposición realmente irresponsable. Uno ve el tono de las salidas de la oposición y no colaboran nada a la salida de una crisis humanitaria de estas proporciones, ¿no? Más temprano recién tratábamos de ubicar dónde está usted dentro del Frente Amplio, en qué espacio, ese espacio astorista, sereñista, como usted lo calificaba. Ahora, en el Frente Amplio hay otros dirigentes en esta postura dialoguista de la que hablábamos, dirigentes que pertenecen a otros sectores. Por ejemplo, pienso en Yamandú Orsi del MPP, que aspira a repetir en la Intendencia de Canelones. ¿Coordinan entre ustedes? Bueno, con Yamandú Orsi es alguien que en lo personal tengo muy buena relación y tenemos contacto. No es que haya una coordinación previa, pero sí hay enormes espacios de coincidencias en estas cosas. Y yo quiero destacar algo. El Frente Amplio elaboró un documento de tono propositivo, con muchas propuestas, con un plan de mediano y largo plazo, y lo fue a presentar al presidente también con espíritu colaborativo, en su conjunto. No fue algún sector y algún otro sector no participó de eso, fue el Frente Amplio en su conjunto. Yo realmente estoy muy satisfecho con el tono de oposición que está haciendo el Frente Amplio. Yo creo que está dando la talla en un Pero usted momento. dice que todo el Frente Amplio está en esta misma actitud. Bueno, más allá de alguna declaración particular de uno u otro militante, el documento que aprobó el Frente Amplio, que se llevó al presidente, fue aprobado por el secretariado del Frente Amplio por unanimidad, y luego concurrió el presidente del Frente Amplio con representantes de diversos espacios del Frente Amplio. O sea, allí hay una postura institucional de poner el hombro al país en un momento complicado. Quizás algunos hayamos tenido o más prensa o más repercusión en las cosas que hemos dicho, pero creo que ese es el tono correcto. Es lo que precisa el país en este momento, ¿no? Enseguida vamos a hablar de ese documento, pero antes una pregunta más. ¿Cómo evalúa usted el desempeño global del gobierno en esta situación de crisis? Yo creo que es importante además poner estas cosas en contexto, Emiliano. Estamos frente a una pandemia que no es la primera que ocurre en la historia de la humanidad, ni mucho menos, pero sí que tiene características únicas, ¿no? En un mundo tan globalizado, probablemente sea la primera vez que una pandemia se generaliza, se globaliza a la velocidad que la hizo esta, con un virus de una alta tasa de contagio. Por lo tanto, tiene características inéditas. Si además le toca enfrentarla a un gobierno que hacía 10 días estaba asumiendo, por decirlo gráficamente, recién estaban entrando a sus despachos, bueno, es una situación compleja y yo creo que en líneas generales se ha respondido con decisiones en la línea correcta, ¿no? La orientación de prácticamente todas y cada una de las medidas yo creo que ha sido correcta.
A ver, hace un rato mencionábamos cómo usted comparte y elogia lo que se ha hecho en la Cancillería con repatriados uruguayos que estaban varados en el exterior, con estos operativos humanitarios, por ejemplo, con este crucero en el que se logró sacar y ya enviar a sus países a los pasajeros australianos y neozelandeses. Ahora, yendo más allá, por ejemplo, las medidas económicas que hasta el momento ha dispuesto el gobierno de la calle Pou, ¿usted las ve bien? Sí, un comentario previo. En el caso de la Cancillería, yo creo que el trabajo de Talvi ha sido muy bueno en esta coyuntura, pero también hay que destacar que, al igual que lo hizo el anterior canciller Nino Noboa, hay en la conformación del equipo de Talvi un respeto importante a profesionales en la materia de relaciones internacionales, formando básicamente su equipo con personal de la Cancillería. Yo creo que eso es algo importante a destacar. En cuanto a las medidas económicas, yo creo que las medidas van en la orientación correcta. Yo lo he dicho públicamente, creo que todas y cada una de las medidas tomadas están bien orientadas. Ahora bien, también creo que en algunos casos estas medidas, si bien están bien direccionadas, son insuficientes, ¿no? Yo creo que en algunos casos falta potencia en las medidas para que sean verdaderamente eficaces. Y eso es algo que nosotros lo hemos planteado tanto en las medidas que proponemos como en la reunión con el presidente, de ver algunos casos en los cuales creemos que la ayuda tiene que ser más importante. Pongo un ejemplo que quizás pueda ser el más claro. Tenemos un cúmulo de trabajadores informales que no pueden acogerse al seguro de desempleo y que tampoco reciben las prestaciones de asignaciones familiares o tarjetas de Uruguay Social. Estamos hablando de que Uruguay, a pesar de que es el país con el nivel de formalización del trabajo más importante de América Latina, igual tiene en el entorno de un 25% de trabajadores en la informalidad. Y por lo tanto allí es necesaria una ayuda para que puedan subsistir. El gobierno avanzó en esa línea, pero la ayuda que estará otorgando es de unos 1.200 pesos por mes. Nosotros creemos que está bien orientado, pero que claramente nadie puede subsistir con 1.200 pesos por mes, y es por eso que en el caso nuestro estábamos planteando una ayuda de un salario mínimo nacional, para que esta gente pueda, reitero, subsistir. Y estamos hablando de algo que no es ningún invento ni ninguna idea descolgada. Estamos viendo como en todo el mundo estas soluciones que probablemente no se compartan en el largo plazo. Yo tengo muchas dudas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una renta básica universal en el largo plazo. Usted no está totalmente alineado con la idea de una renta básica universal. No estoy en lo que tiene que ver con ese instrumento de manera permanente en la sociedad. Es algo que en la experiencia internacional muestra claros y oscuros al respecto de su implementación. Ahora, una cosa es pensar estas herramientas de manera permanente, pero sí no hay dudas en cuanto a la necesidad de aplicarlas ahora de manera coyuntural. Y a propósito del costo, ¿qué dice? Porque ustedes mismos en el Frente Amplio han estimado que costaría 240 millones de dólares si se mantuviera durante 3 meses. Exactamente. Un comentario previo. En esta línea está avanzando e implementando medidas, por ejemplo, un país como Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar que se iba a avanzar en entregarle un cheque a cada trabajador de $1.200 en Estados Unidos? O como lo ha estado haciendo también Brasil. Vemos al Papa Francisco hablar de una renta básica universal, y también vemos, por ejemplo, a la ganadora del Premio Nobel el año pasado, hablando de la necesidad de una herramienta temporal de estas características. Entonces, vemos, yo creo que esta es una de las cosas que seguramente van a cambiar la postura de mucha gente en el mundo fruto de esta pandemia, ¿no? Hay que ir pensando también los efectos que generará en la economía a largo plazo y en la forma de vivir y de relacionarnos. Pero volviendo a la pregunta que yo le decía, compartiendo probablemente la idea o la necesidad, en la discusión se cuela
cuánto cuesta una medida como esta. Y, según los cálculos de ustedes, son 240 millones de dólares si se mantuviera durante 3 meses, que a esta altura nadie puede dar por seguro que con 3 meses alcance. Pero 240 millones de dólares es una cifra muy alta si la comparamos con los números que hasta ahora ha venido manejando el gobierno del costo del paquete, que anda en los 400, ¿no? O sea, algo de los 400 ya estaría en una retribución como esta, pero se necesitaría más. Entonces... Sí, allí, Emiliano, nosotros presentamos un paquete que tiene un costo superior al que presenta el gobierno, pero también creemos que si se opta por no apoyar a estos sectores para que puedan subsistir, los costos de no aplicar medidas más potentes son mucho mayores que el costo de aplicarlos. Es decir, el incremento de la pobreza y el incremento de la desigualdad, si no se aplican medidas que permitan sostener el entramado social en el Uruguay, y las consecuencias de no hacerlo pueden ser mucho más costosas que el monto al que tú hacías referencia. Yendo al costo directamente, hoy prácticamente en todo el mundo las cuestiones fiscales han sido momentáneamente o dejadas de lado en el corto plazo. Y aquí la clave es si Uruguay tiene capacidad de financiar esto o no. Nosotros presentamos un paquete de medidas que implica un costo en el entorno de los 1.000 millones de dólares en su conjunto, de medidas de las cuales unos 240 millones refieren específicamente a el subsidio a todos aquellos trabajadores informales o cuentapropistas. El gobierno estimaba sus medidas en 400 millones de dólares, pero también siendo consciente de que seguramente va a gastar bastante más que las medidas inicialmente planteadas. Por lo tanto, yo creo que al final del día las cifras manejadas van a terminar convergiendo o por lo menos no siendo tan diferentes en un caso y en el otro. Y la clave pasa, como decía, en si esto es posible de ser financiado o no. Y allí Uruguay hoy cuenta con líneas preaprobadas con organismos multilaterales de crédito de rápido acceso de aproximadamente 2.200 millones de dólares. El paquete que nosotros estamos presentando tiene un costo inferior a la mitad de ese monto. Por lo tanto, entendemos que eso es posible de financiar y reitero, no sostener el entramado social al final es mucho más costoso que sostenerlo. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, me gustaría profundizar en esto, en cómo financiar la asistencia en el momento, en esta época de crisis sanitaria, incluso viendo el debate que ha aparecido a partir de planteos dentro del Frente Amplio de aumentar la carga tributaria al capital. Lo vemos en la segunda parte. ¿Cómo no? Estamos en Perspectiva esta mañana en la entrevista central conversando con Pablo Ferreri, contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo. Fue subsecretario de Economía y Finanzas de 2015 a 2020 y había sido antes director general de rentas entre 2010 y 2014. Integra el Nuevo Espacio, se define como astorista y serenista. Ferreri, estábamos hablando del documento que el Frente Amplio preparó y le entregó al presidente Luis Lacalle Pou en esta reunión que tuvo lugar el 31 de marzo. Plan de contingencia. Un plan que incluye propuestas económicas, sociales y sanitarias. Un plan en el que, entre otras cosas, está incluido ese subsidio para abonar un salario mínimo nacional, unos $300 a unos 310.000 hogares de la población más vulnerable durante la cuarentena por COVID-19, que costaría 240 millones de dólares si se mantuviera durante 3 meses. Pero no es esa la única medida, usted señalaba, hay otras, claramente, ya las hemos mencionado en el programa. El conjunto tendría un costo, decía usted, de unos 1.000 millones de dólares. Y el financiamiento no aparece problemático en función de las líneas de crédito contingentes que Uruguay ya tiene gestionadas y aprobadas con organismos multilaterales. Esa debe ser entonces la forma de financiación de toda la serie de instrumentos que se está aprobando ahora en esta coyuntura. No es necesario aprobar
medidas de otro tipo, medidas tributarias, por ejemplo? Sí, Emiliano, yendo directamente a tu pregunta, pero después haciendo también algún comentario más general. Hoy el foco claramente tiene que estar puesto en la capacidad de acceder a financiamiento, más allá de una discusión de mediano y largo plazo desde cómo luego se paga ese financiamiento. Es decir, hoy lo más importante es la capacidad financiera más allá de lo fiscal, porque hay una urgencia que resolver. Entonces, hoy Uruguay tiene la capacidad de acceder a esos créditos y por lo tanto la urgencia central tiene que estar en utilizar los mismos para dar las ayudas que son urgentes. Reitero, aquí hay medidas que son de subsistencia para un montón, para miles de familias uruguayas. Entonces, yo creo que hoy la discusión tributaria, por decirlo de alguna manera, es una discusión de segundo orden. De No todos es modos, la discusión se activó porque el gobierno propuso en esa ley de creación del Fondo Coronavirus que una parte de los recursos vinieran del recorte de salarios y pasividades, de salarios públicos y pasividades altas, más también un recorte mayor en el caso de los salarios de aquellos que ocupan cargos de gobierno, cargos políticos. Allí entonces se generó un nuevo espacio de polémica. Por ejemplo, dentro del debate parlamentario, el Frente Amplio sostuvo que, bueno, que ese recorte en el sueldo de los funcionarios de gobierno fuera algo permanente, no fuera transitorio, como sí está previsto para el otro. Pero apareció otra propuesta más, la de gravar al capital, en términos muy, muy generales, sin que hubiera mayor precisión. Entonces, hay un debate sobre lo tributario que dice usted de cómo lo disparó el gobierno, de hecho. Sí, y yo creo que es claramente una discusión de segundo orden y lo explican las propias magnitudes. Decíamos recién que el gobierno ha manifestado que las medidas que ya tomó van a costar, cuando se apliquen todas ellas, 400 millones de dólares, pero que seguramente va a terminar gastando más. Esto también lo han dicho públicamente y hemos escuchado a la ministra, y yo creo que correctamente, diciendo, bueno, se va a gastar lo que se tenga que gastar. Estamos hablando de un piso de 400 millones de dólares según el propio gobierno. Y esta medida tributaria de hacer que los salarios públicos más altos y los cargos de confianza política aporten, cosa que creo que está bien, que es una buena señal, pero es justamente eso, una medida que opera en el terreno básicamente de las señales políticas, porque la recaudación prevista es de 12 millones de dólares, cuando estamos hablando de un piso de gasto de 400. Por lo tanto, claramente allí lo que se entendió por parte del gobierno fue la necesidad de dar una señal, pero no resuelve ni de cerca el financiamiento de estas medidas a tomar. Entonces, si hablamos en el plano de las señales, entendemos que esta señal era correcta, es decir, aquellos salarios públicos y cargos de confianza tenían que hacer un aporte. Pero si vamos a hablar de las señales, también era bueno que otros sectores también aportaran en el plano básicamente de las señales. Ningún sector que hiciera un aporte por 2 meses iba a financiar este plan de medidas. Eso me parece bastante claro. Y en ningún caso se estaba hablando de medidas de carácter permanente, sino que al igual que esta medida sobre los salarios públicos y cargos de confianza, se planteaban medidas que pudieran operar en el plano de las señales y de manera transitoria, ¿no? Pero a ver, pasando en limpio, lo que usted dice es que en la medida que el gobierno emitió una señal, decidió dar una señal a propósito de un sector de la población que debería contribuir por lo menos de manera parcial a financiar estas medidas, el de los funcionarios públicos de sueldos más altos, el de los jubilados con los sueldos más altos, entonces ahora sí hay que discutir otros aportes, también quizás simbólicos, pero que deben existir. Y yo me hago la siguiente pregunta en voz alta, Emiliano, para entender el razonamiento que hacemos. Si alguien que es un trabajador en el sector público y que hizo una carrera, porque para llegar a ganar, por ejemplo, 100.000 pesos nominales en un cargo público, es alguien que hizo una carrera bastante extensa, diría yo, en el sector público, tiene que aportar, y está bien que lo haga. Por ejemplo, alguien que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares en Uruguay, o que tiene depósitos en el exterior por 2 o 3 millones de dólares,
no tiene también que hacer una contribución, aunque sea simbólica? Nosotros creemos que sí, y por eso es que entendíamos que era bueno dar la señal de que todos aquellos que tienen posibilidad de hacerlo aporten. En ese plano era que nosotros entendíamos que era necesario tomar estas medidas. Pero Ahora, ¿cuál es el concepto? A ver, ¿es gravar al capital? ¿Qué quiere decir? ¿Un impuesto al patrimonio o un impuesto extra transitorio al patrimonio, un impuesto a la renta de las actividades económicas, un impuesto a determinado nivel perdón, un extra en el IRPF? ¿De qué estamos hablando? sí, ahí, Emiliano, dos cosas. Lo primero, y antes de ir específicamente a la respuesta, más allá de la herramienta particular, estos comentarios tienen que ver, reitero, en el plano de las señales, porque lo importante hoy es cómo hacemos para que esas familias que no tienen la posibilidad de hacer el jornal, todos esos cientos de miles de trabajadores informales que no pueden acceder al seguro de paro, pueden recibir un monto acorde a las necesidades de subsistencia. Ahí está el foco fundamental, no en si hoy le ponemos una sobretasa de impuesto de patrimonio en algún caso o si le grabamos a los salarios públicos. Creo que el foco fundamental está en el otro lado. Ahora bien, en esta discusión yo creo que también se ha utilizado la expresión el gran capital de una manera un poco genérica, ¿no? Y aquí voy a dar una opinión absolutamente personal, Emiliano, y creo que así sea entendida. Yo creo que en el plano de las señales es bueno también que aquellos salarios muy elevados en el sector privado, porque hay salarios muy elevados en algunos casos, o en el caso de las personas que tengan un patrimonio personal elevado, es bueno que haya una contribución. Y aquí estoy centrándome fundamentalmente en lo que tiene que ver con rentas o patrimonios de las personas físicas. Esa es una precisión importante porque aclara una forma de encarar este asunto. Usted está centrando la posibilidad de alguna carga tributaria adicional y transitoria en personas, no en empresas. Se lo consulto teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dijo el presidente de la calle Pou cuando le consultaron sobre esta idea en una conferencia de prensa. Él dijo: hoy grabar el capital desde mi punto de vista es amputar la posibilidad a los que nos van a hacer fuerza para la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Yo, esa apreciación del presidente de la calle Pou es tan genérica que no la comparto, porque justamente hay capitales que si tienen una aplicación productiva colaboran en el dinamismo de la economía, y hay capitales que si no tienen una aplicación productiva, que hagan una aportación no va a afectar en nada al dinamismo de la economía. Y pongo un ejemplo claro: alguien que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares en una cuenta en Suiza o en Estados Unidos, que ponga una sobretasa o haga un aporte, no va a afectar en nada el dinamismo de la economía. Lo mismo alguien que tiene un capital de varios millones de dólares en Uruguay. Esto que puede parecer algo etéreo, no lo es. Recordemos que hay depósitos en el exterior de residentes uruguayos por algo más de 8.000 millones de dólares. Entonces, claramente, en esos casos yo creo que hay posibilidades de hacer aportes. En el caso de las empresas es un poco diferente el razonamiento, porque ahí sí estamos hablando de casos donde el capital es productivo y por lo tanto colabora en el dinamismo de la economía. Pero en el caso de las rentas y patrimonios de las personas físicas, yo creo que claramente hay posibilidades de hacer aportes que, reitero, esta no es una discusión tributaria de largo aliento, sino que opera en el plano de las señales y de manera coyuntural. Si le estamos pidiendo a alguien que hizo una carrera en el sector público y gana 100.000 pesos por mes que colabore con un 5, un 10, un 20% de su salario según la franja, creemos que alguien que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares en el exterior también puede hacer un aporte. Así que entonces el foco en todo caso estaría puesto en personas, no en empresas, dice usted. Bueno, Y segundo, reitero, una opinión personal, ¿no?
Mm. Ahora, ¿es fácil de instrumentar algo así? Por ejemplo, le preguntaron al ex ministro Danilo Astori, y contestó que a él le gustaría que desde el ámbito privado pudiente se hiciera una contribución, aunque advirtió que cuando se trata de plantearse el objetivo de gravar el capital, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Dijo, bueno, esa medida se podría implementar, por ejemplo, a través de un aumento del impuesto a la renta de las personas físicas en los dos últimos deciles, o también haciendo una adecuación del impuesto al patrimonio. Habría que buscar, continuó en sus declaraciones, pero dando a entender que no es algo simple. Obviamente con Danilo me une una relación muy estrecha y esos comentarios los hemos conversado muchas veces. Además, en mi caso, habiendo tenido la experiencia de gestionar el sistema tributario uruguayo durante 5 años. Y es Sí, absolutamente... el Frente Amplio en su gobierno no fue partidario de aumentar la carga fiscal a empresas y empresarios, por ejemplo, cuando el déficit fiscal se estaba profundizando. Sí, pero reitero, ahí yo creo que es distinto, así como hablábamos en el caso de la renta básica universal, Emiliano, es distinto el razonamiento que uno puede hacer sobre una medida de carácter permanente y de largo plazo con respecto a lo que puede hacer la medida de carácter coyuntural en el cortísimo plazo. Pero reitero, yendo a la pregunta original, lo que decía Astori es exactamente así, este tipo de medidas que uno puede pensar y que, reitero, operan en el plano de las señales. En el caso de estas medidas sobre personas físicas o sobre patrimonio de personas físicas, luego tiene ciertas dificultades de control y por lo tanto de implementación. Entonces, son medidas que tienen que ser bien pensadas, no solo para que cumplan el objetivo desde lo teórico o desde lo conceptual o filosófico, sino también en su efectiva aplicación. Son probablemente, en el caso del impuesto al patrimonio, es uno de los impuestos más difíciles de controlar, ¿no? Uh-huh. Entonces, No, bueno, entonces, ¿en qué queda esta iniciativa desde el Frente Amplio? El primer inconveniente es que, por lo que usted señalaba, dentro del Frente hay distintas posturas en esta materia. bueno, yo creo que con respecto a lo que tiene que ver con las grandes rentas o patrimonios de las personas físicas, no hay dos lecturas, así hay una posición unánime. Ahora, Sí, está claro pero hay que... sectores del Frente Amplio que piden otras cosas, que piden otro tipo de medidas. Sí, pero reitero, dos cosas, Emiliano. Esto son cuestiones de corto plazo, de carácter coyuntural, y claramente fue un razonamiento fruto de la iniciativa del Poder Ejecutivo de gravar los salarios públicos. Bueno, si se graban los salarios públicos, entonces sería bueno complementar eso con otras señales. Pero esto es algo que podemos conversar en una entrevista o en discusiones políticas, pero el foco, y es donde nosotros vamos a hacer más hincapié, está en hacer llegar a las personas que lo necesitan, porque además el financiamiento está para hacerlo, de las ayudas para darles un ingreso de subsistencia a cientos de miles de uruguayos que hoy no pueden acceder a un jornal. La proliferación de ollas populares, algo que uno hubiera pensado que en Uruguay no iba a volver a repetirse, vemos como hoy han proliferado y son el sostén de muchas familias. Entonces, el foco de nuestro accionar político tiene que estar en hacer llegar a estas personas la ayuda que necesitan. Uh-huh. Y en ese sentido, con el gobierno, ¿cómo quedaron las posibilidades de avanzar en un entendimiento? Bueno, la reunión que ocurrió con el presidente y su equipo fue una muy buena reunión. Yo creo que son de esas señales que el Uruguay precisa en un momento complicado como este, ¿no? O sea, la oposición llevando una serie de medidas con espíritu constructivo y el presidente recibiendo a la oposición y escuchando lo que se plantea. Después se compartirá o no. Nosotros creemos que, dada la magnitud de la crisis que se genera a partir de esta situación, es importante que el gobierno esté acompañado en su accionar y que tenga una base social y política amplia para poder avanzar, porque esto van a pasar los 2 o 3 meses de la pandemia, o 4, o los que sean, pero después habrá que levantar el país entre todos, y por lo tanto mantener esos
espacios de diálogo es muy bueno. Eso no significa cogobierno. Hubo elecciones democráticas y libres y hay un gobierno electo que está trabajando en la línea de lo que cree correcto. Pero sí creemos que esa amplia base de sustentaciones es importante, ¿no? En esa línea nosotros vemos que se han tomado medidas en la línea correcta, como te decía, pero también vemos que no se ha planteado hasta ahora, seguramente se esté trabajando en ello y hay que esperar, pero creemos que sería bueno dar la señal de un plan más estructurado, pensando sobre todo en el día después. Ahí creemos que no se ha avanzado todavía todo lo necesario y probablemente porque, bueno, estamos atravesando la tormenta, pero el Frente Amplio hizo también propuestas en esa línea de pensar el día después, y también creemos que a ese clima de concordia, de buscar tender puentes y de trabajar en conjunto, no le hizo nada bien, el anuncio de envío de del proyecto de ley de urgente consideración con 500 artículos, con una infinidad de temas, cuando, por ejemplo, hay muchos legisladores. Todavía no hay fecha fijada para que ingrese formalmente, por lo tanto no hay fecha fijada para que se disparen los plazos constitucionales. No hay fecha fijada, pero se dijo, lo dijo el propio presidente a través de su cuenta de Twitter, que se enviaría en los próximos días, y por la información que se maneja en el ámbito parlamentario, lo que se ha conversado, sería enviada en el correr del mes de abril. Por lo tanto, los plazos son cortos y obviamente no hay 500 artículos urgentes a discutir. Y hemos visto voces planteando la inconveniencia de esto, no solo desde la oposición o desde el Frente Amplio, sino también desde el propio oficialismo. Hemos visto, por ejemplo, al diputado Iván Posada decir que no es conveniente tratar esta ley ahora, o hemos visto también al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado decir que probablemente lo mejor sea no enviar toda la ley, sino solamente aquello que sea verdaderamente urgente. Por lo tanto, creemos que allí no fue una medida feliz del gobierno. Y además, un comentario adicional, Emiliano, las consecuencias de esta crisis, de esta pandemia, a nivel nacional y global van a ser enormes. Seguramente el mundo va a cambiar y mucho a partir de todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que el articulado que se presenta ahora sea básicamente el mismo que el que se planteaba antes de esta pandemia. No cambió el mundo, no debe ser considerado todos estos cambios en el tratamiento de una ley tan importante como esta. Creemos que ahí, reitero, hubo un apresuramiento en el envío, ¿no? Contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Ha sido un enorme placer, Emiliano. Hasta pronto.